¿Puedo comer sus sobras? Por supuesto. Siéntate, por favor. Gracias, señora. Que Dios la bendiga. No hay de qué. Disfruta la comida. ¿Puedo comer sus sobras? Por supuesto, siéntate conmigo. ¿En serio? Claro. Come todo lo que quieras. Gracias, muchas gracias. Disfruta. Es un milagro. ¿Puedo comer sus sobras? Mis sobras no, por favor, siéntate conmigo. ¿En serio? Gracias, señora. Claro, insisto. Y dime cuál es tu nombre. ¿Puedo comer sus sobras? Chica sin hogar le pregunta a una billonaria, y ella cambia todo. ¿Puedo comer sus sobras, señora? No he probado bocado en 3 días. Las palabras cayeron sobre el restaurante como una piedra en un estanque de cristal. El tenedor de Isabel Montenegro quedó suspendido en el aire, a mitad de camino entre el plato y sus labios. A su alrededor, las conversaciones se apagaron una a una, como velas sopladas por un viento helado. Hasta el pianista del rincón perdió una nota. Isabel levantó la vista despacio. Frente a ella, de pie junto a la mesa, había una muchacha. No tendría más de 26 años. Vestía una camisa gris rasgada en los hombros, unos pantalones deshilachados en las rodillas y unos zapatos tan gastados que apenas conservaban la forma. Sobre el hombro cargaba una enorme bolsa de basura negra, abultada, anudada con fuerza, como si dentro guardara el mundo entero. Tenía el rostro manchado de tierra, y unas líneas limpias surcaban esa suciedad, el rastro reciente de las lágrimas. Pero lo que detuvo el corazón de Isabel no fue la ropa ni la mugre. Fueron los ojos. Eran oscuros, grandes, de pestañas largas, y guardaban una dignidad que la miseria no había logrado borrar. Eran unos ojos que Isabel conocía, unos ojos que la perseguían en sueños desde hacía 22 años. ¿Qué has dicho, niña?, preguntó Isabel, y su voz, normalmente firme y acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas, salió quebrada, casi un susurro. La muchacha bajó la cabeza. El rubor le encendió las mejillas bajo la tierra. Perdóneme, no quería molestarla. Es solo que... Tragó saliva, y su garganta hizo un sonido seco. Vi que iba a dejar el pan, y la mitad del pescado, y yo... Se le rompió la voz. Olvídelo. Lo siento mucho. Que tenga buen día. Y se dio la vuelta para marcharse. Espera. La palabra brotó de Isabel antes de que pudiera pensarla. Varias cabezas se giraron en las mesas vecinas. Una mujer de collar de esmeraldas chasqueó la lengua con desprecio. Un hombre de traje gris murmuró algo a su acompañante, mientras señalaba a la joven con la barbilla, como quien señala a un perro callejero que se ha colado en un jardín privado. El gerente del restaurante, un hombre delgado de bigote fino llamado Ramiro, ya se acercaba a paso veloz, con las manos extendidas y una sonrisa de disculpa pintada en la cara. Señora Montenegro, le pido 1000 perdones por esta... interrupción. Se volvió hacia la muchacha con dureza. ¿Y tú? Te he dicho 1000 veces que no puedes entrar aquí. Vamos, fuera, antes de que llame a seguridad. Tomó a la joven del brazo. No la toque. La orden de Isabel cortó el aire. No la gritó. No le hizo falta. Isabel Montenegro había construido un imperio de hoteles y bienes raíces que se extendía por 3 continentes, y cuando hablaba en ese tono, el mundo entero se detenía a escuchar. Ramiro soltó el brazo de la muchacha como si quemara. Pero, señora, esta indigente... Esta señorita, corrigió Isabel, recalcando cada sílaba, es mi invitada. Tráigale una silla y un cubierto limpio. El silencio del restaurante se volvió tan denso que se podía cortar. La mujer del collar de esmeraldas dejó caer su copa, que tintineó contra el plato. El hombre del traje gris se quedó con la boca abierta. Señora, no es necesario, balbuceó la muchacha, retrocediendo un paso. De verdad, yo no quiero causarle problemas. La gente la está mirando. Por favor, no se moleste por mí. Yo no valgo la pena. ¿No valgo la pena? Isabel repitió las palabras en voz baja y algo se le clavó en el pecho como una astilla. ¿Quién te dijo eso? La muchacha no respondió. Bajó de nuevo la mirada hacia sus zapatos rotos. Siéntate, dijo Isabel, y esta vez no fue una orden, sino una súplica disfrazada de orden. Por favor,
Una anciana no debería comer sola. Me harías un favor. Ramiro, vencido, arrastró una silla de hierro forjado y la colocó frente a Isabel con un suspiro de resignación. La muchacha la miró como si fuera una trampa. Luego miró a Isabel, y en aquellos ojos billonarios, acostumbrados al cálculo y a la frialdad de los negocios, encontró algo que no esperaba: ternura. Se sentó lentamente en el borde de la silla, sin soltar su bolsa negra, abrazándola contra el pecho como un escudo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Isabel. «Lucía», respondió casi sin voz. «Lucía Sandoval». «Lucía». Isabel cerró los ojos un instante. El nombre era distinto, pero los ojos eran los mismos ojos de su Valentina. «¿Tienes hambre, Lucía?». La joven asintió, y 2 lágrimas nuevas resbalaron, abriendo más surcos en la tierra de sus mejillas. «Mucha, señora. Perdóneme. Hace tanto que no como algo caliente que ya ni recuerdo el sabor». Isabel sintió que el corazón se le encogía. Levantó una mano y, sin apartar los ojos de Lucía, llamó al gerente con un gesto. «Ramiro». Su voz era ahora suave, pero implacable. «Quiero que traiga a esta mesa el mejor plato de la casa, el pescado fresco, la sopa, el pan recién horneado, todo, y un postre, el de chocolate y agua y un jugo natural». «¿Para la señorita?», preguntó Ramiro, incrédulo. «Para mi invitada», repitió Isabel, deletreando cada palabra. «Y mientras lo prepara, retire esos platos vacíos y traiga manteles limpios. Mi invitada merece una mesa digna». Ramiro se inclinó y se marchó a toda prisa hacia la cocina. Lucía observaba todo aquello con los ojos muy abiertos, como si estuviera soñando y temiera despertar. «¿Por qué hace esto?», preguntó en un susurro. «No me conoce. Soy una desconocida sucia que le pidió las sobras. La gente la está juzgando. Esa señora de allá no ha dejado de mirarla con desprecio. Usted es alguien importante. Lo veo en su ropa, en cómo le hablan. Y yo no soy nadie». «¿Por qué?». Isabel guardó silencio un largo momento. Afuera, en la calle empedrada, el sol de mediodía caía dorado sobre los balcones floridos y la arquitectura antigua. Una pareja paseaba tomada de la mano. Un niño corría detrás de una paloma. La vida seguía su curso indiferente, ajena al pequeño terremoto que se sacudía en aquella mesa. «Porque hace mucho tiempo», dijo Isabel al fin, con la voz cargada de algo que Lucía no supo nombrar, «yo también tuve hambre de algo que el dinero nunca pudo comprarme». «No entiendo». «Algún día lo entenderás». Isabel forzó una sonrisa. «Ahora dime, ¿desde cuándo vives en la calle?». Lucía bajó la mirada hacia su bolsa. 8 meses, desde que... Se detuvo. «Es una historia larga y fea, señora. No querrá escucharla. Le arruinaría el almuerzo». «Tengo todo el tiempo del mundo», respondió Isabel. «Y créeme, niña, he escuchado historias feas toda mi vida. Algunas las he vivido en carne propia». En ese momento llegaron los platos. Ramiro y 2 camareros depositaron sobre la mesa, ahora cubierta con un mantel blanco impecable, una sucesión de manjares: una sopa humeante de mariscos, pescado a la plancha con verduras, una cesta de pan dorado y crujiente, una jarra de jugo de naranja recién exprimido. El aroma envolvió a Lucía, que cerró los ojos y respiró hondo, como quien recuerda un paraíso perdido. «Come», dijo Isabel con dulzura, «come todo lo que quieras. Y si quieres más, hay más». Lucía tomó la cuchara con manos temblorosas, la acercó a la sopa, pero antes de probar, levantó la vista hacia Isabel, y sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. «Gracias», murmuró. «Gracias, señora. Que Dios la bendiga. Nadie me había tratado con bondad en mucho tiempo. La gente me mira como si fuera basura, como si no fuera humana, y usted me sentó a su mesa». «Todos somos humanos, Lucía», dijo Isabel, y le tomó la mano por encima de la mesa, sin importarle la tierra ni las miradas ajenas. «Todos, los que comen pescado fino y los que piden sobras,
La única diferencia entre tú y yo es la suerte. Y la suerte, niña, es una rueda que gira. Lucía comió, despacio al principio, con vergüenza, y luego con un hambre desesperada que partía el corazón. Isabel la observaba en silencio, y mientras lo hacía su mente viajaba 22 años atrás, a una noche de lluvia, a un hospital, a un pequeño ataúd blanco y a unos ojos oscuros que se cerraron para siempre. O eso le habían hecho creer, porque mientras miraba comer a aquella muchacha, una sospecha imposible empezó a germinar en el fondo del alma de Isabel Montenegro, una sospecha que la mantendría despierta esa noche y todas las noches siguientes. Esos ojos, esa forma de fruncir el ceño al masticar, ese lunar diminuto bajo la oreja izquierda. No podía ser. Su hija había muerto. Lo había visto con sus propios ojos. La había enterrado. ¿O no? Lucía, dijo Isabel, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Sabes quiénes fueron tus padres? La muchacha dejó de comer. Una sombra cruzó su rostro. No, señora, respondió. Crecí en un orfanato. Me dijeron que me abandonaron de bebé, que nadie me quiso. Bajó la voz. Por eso le dije que no valía la pena, porque ni mi propia madre me quiso. El tenedor cayó de la mano de Isabel y repicó contra el plato. El mundo, una vez más, se detuvo. El repicar del tenedor contra el plato resonó en los oídos de Isabel como una campana. Crecí en un orfanato. Me dijeron que me abandonaron de bebé. Las palabras de Lucía giraban en su cabeza como un torbellino, mezclándose con recuerdos que ella había sepultado bajo 22 años de trabajo, dinero y silencio. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Lucía, alarmada al ver el rostro pálido de la mujer. ¿Se ha puesto blanca como el papel? ¿Llamo a alguien? ¿Quiere agua? Isabel parpadeó y volvió en sí. Se obligó a sonreír, aunque por dentro temblaba. Estoy bien, niña. Es solo que tu historia me ha tocado el corazón. Sigue comiendo, por favor. No dejes que se enfríe. Lucía la miró con una mezcla de gratitud y desconcierto, pero obedeció. Cortó un trozo de pescado y lo llevó a la boca con cuidado, casi con reverencia, como si temiera que aquel banquete fuera a desaparecer en cualquier momento. A su alrededor, el restaurante había recuperado poco a poco su murmullo habitual, aunque las miradas seguían lanzándose hacia su mesa como dardos. La mujer del collar de esmeraldas llamó al gerente y, sin molestarse en bajar la voz, exigió: «Ramiro, es inaceptable. He venido a este establecimiento durante 15 años. No pago lo que pago para almorzar junto a una vagabunda. Exijo que la saquen de inmediato o me marcho y no vuelvo jamás». Ramiro, atrapado entre dos fuegos, miró suplicante a Isabel. Isabel dejó su servilleta sobre la mesa con una calma glacial. Se levantó. Su figura, vestida con un blazer color crema y perlas que valían más que el restaurante entero, se irguió con la autoridad de quien jamás ha pedido permiso para nada. Caminó hasta la mesa de la mujer de las esmeraldas. «Señora», dijo Isabel con una sonrisa cortés que no llegaba a los ojos, «permítame presentarme. Isabel Montenegro. Quizá el apellido le suene. Este edificio, el de al lado, y los 3 hoteles que hay en esta misma avenida son de mi propiedad, incluido casualmente el local que renta este restaurante». El rostro de la mujer se descompuso. «Yo no sabía... Le diré algo», continuó Isabel, inclinándose apenas. «En todos mis años de vida he aprendido a distinguir la verdadera pobreza. Y no es la de los bolsillos, es la del corazón. Esa muchacha que tanto le molesta tiene más dignidad en su dedo meñique que muchos de los que se sientan en este salón con sus joyas y sus narices respingadas. Así que, si la presencia de un ser humano hambriento le arruina el apetito, la puerta está justo ahí, y le aseguro que nadie la echará de menos». Se hizo un silencio mortal. La mujer de las esmeraldas, roja de humillación, recogió su bolso, se levantó y salió a toda prisa taconeando sobre los adoquines. Un par de comensales en las mesas del fondo aplaudieron tímidamente. Isabel regresó a su mesa y se sentó como si nada hubiera ocurrido. Lucía la miraba con los ojos como platos.
el tenedor congelado en el aire. Usted hizo eso por mí, susurró. Nadie había hecho algo así por mí en toda mi vida. Pues ya iba siendo hora de que alguien lo hiciera, respondió Isabel y le sirvió más jugo en el vaso. Come, Lucía. El postre de chocolate está por llegar y créeme, vale la pena. Por primera vez desde que se habían conocido, una sonrisa tímida asomó en los labios de la muchacha. Fue un instante fugaz, frágil como una mariposa, pero a Isabel le pareció el espectáculo más hermoso del mundo. Porque esa sonrisa, ladeada con un pequeño hoyuelo en la mejilla derecha, era idéntica a la sonrisa de alguien que ella había amado más que a su propia vida. «Cuéntame de ti», pidió Isabel, apoyando la barbilla en la mano. «Pero no la parte triste. Esa la dejaremos para después cuando tengas el estómago lleno. Cuéntame, las cosas buenas. Tiene que haber cosas buenas, algo que te guste, algo con lo que sueñes». Lucía masticó pensativa. Tardó en responder, como si tuviera que desempolvar partes de sí misma que llevaban demasiado tiempo guardadas. «Me gustan los libros», dijo al fin en voz baja, casi con vergüenza. En el orfanato había una biblioteca pequeña, vieja, con los libros todos descosidos. Yo me los leí todos, 2 veces, 3, algunos. Una luz se encendió en sus ojos. Soñaba con ser maestra, con enseñar a leer a los niños. Estudié mucho, ¿sabe? Conseguí una beca para la universidad. Iba a ser la primera del orfanato en graduarse. ¿Y qué pasó?, preguntó Isabel con suavidad. La luz se apagó. Lucía bajó la mirada hacia el mantel. Pasó la vida, señora. Pasó la gente. Pasó la maldad. Apretó los labios. Le dije que era una historia fea. Está bien, dijo Isabel posando de nuevo su mano sobre la de Lucía. No tienes que contármela ahora, pero quiero que sepas una cosa. El hecho de que estés en la calle no borra quién eres. Sigues siendo esa niña que se leyó la biblioteca 3 veces. Sigues siendo alguien que sueña con enseñar. La calle te quitó el techo, Lucía, pero no te quitó el alma. Eso lo veo en tus ojos. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas, y esta vez no intentó esconderlas. «¿Por qué es tan buena conmigo?», preguntó con la voz rota. «Llevo 8 meses durmiendo en portales, comiendo de los basureros, escondiéndome de hombres que...» Se estremeció. La gente me escupía, me gritaba que me fuera, que era una carga, una plaga. Empecé a creerles. Empecé a pensar que de verdad no merecía ni el aire que respiraba. Y entonces aparece usted, una desconocida, y me trata como si yo importara. No lo entiendo. No lo merezco». Isabel sintió que se le quebraba el alma. Apretó la mano de la muchacha con fuerza. «Escúchame bien, Lucía Sandoval». Su voz tembló, pero fue firme. «Tú importas, ¿me oyes? Importas, no por lo que tienes, ni por lo que vistes, ni por dónde duermes. Importas porque existes, porque eres un ser humano con un corazón que late y unos sueños que merecen una oportunidad. Y quien te haya dicho lo contrario, mintió. Mintió de la forma más cruel que existe». Llegó el postre, un volcán de chocolate caliente, con una bola de helado de vainilla derritiéndose en la cima. Lucía lo miró como un niño mira los regalos en la mañana de Navidad. Tomó la cuchara, partió la corteza, y el chocolate fundido brotó como lava. Lo probó, cerró los ojos, y entonces lloró. Lloró de verdad, sin contenerse, con el rostro entre las manos, sacudida por unos sollozos que venían de muy adentro, de ese lugar donde guardamos todo el dolor que no podemos decir con palabras. «Perdón», balbuceaba entre llantos. «Perdón, es que está tan rico, y yo hacía tanto que nadie... Isabel se levantó de su silla, rodeó la mesa, y sin importarle nada, ni la ropa sucia, ni la bolsa de basura, ni las miradas del restaurante entero, abrazó a la muchacha. La abrazó como no había abrazado a nadie en 22 años. Y Lucía se aferró a ella, hundiendo el rostro en aquel blazer color crema que olía a perfume caro y a algo más, a ternura, a hogar, a una madre que nunca tuvo. Las dos lloraron juntas, en medio del restaurante,
ante los ojos atónitos de los comensales. Cuando por fin se separaron, Isabel le secó las lágrimas a Lucía con su propia servilleta de lino. «Tengo una propuesta para ti», dijo Isabel, todavía con la voz ronca por el llanto, «y quiero que la escuches con calma antes de responder». Lucía asintió hipando. «Vivo sola», comenzó Isabel, «en una casa demasiado grande para una sola persona. Tengo habitaciones que llevan años cerradas, juntando polvo. Tengo una mesa donde como sola todas las noches. Y estoy cansada, Lucía, cansada de la soledad». Tomó aire. «Ven a casa conmigo, solo por esta noche si quieres. Una cama caliente, una ducha, ropa limpia, y mañana, si quieres irte, te irás, y no te detendré. Pero al menos habrás dormido una noche bajo techo, como te mereces». Lucía la miró incrédula con el rostro aún húmedo. «Señora, usted no me conoce. Podría ser una ladrona, una mala persona. ¿Cómo invita a su casa a alguien que acaba de pedirle las sobras en un restaurante? Es peligroso, no debería confiar en mí». «Tienes razón», admitió Isabel con una media sonrisa. «Es una locura. A mi edad, con mi posición, debería ser más prudente. Mis abogados me regañarían. Mi contador se llevaría las manos a la cabeza». Su mirada se ablandó. «Pero hay algo en ti, niña, algo que no puedo explicar, que me dice que te encontré por una razón, que el destino no te trajo a mi mesa por casualidad. Llámame loca, llámame vieja sentimental, pero confío en ti. Y hace mucho que no confiaba en nadie». Lucía tragó saliva. Miró su bolsa de basura, sus zapatos rotos, sus manos sucias, y luego miró el rostro de aquella mujer que, sin razón alguna, le ofrecía el primer gesto de amor verdadero que recordaba. «¿Por qué tengo la sensación», susurró Lucía, «de que la conozco de antes, de que sus ojos me resultan familiares?» Isabel se quedó muy quieta. El corazón le dio un vuelco. «No lo sé, niña», respondió con cautela, «pero quizá, si vienes conmigo, lo descubramos juntas». Afuera, el cielo de la tarde empezaba a teñirse de naranja. Una limusina negra se detuvo frente al restaurante. El chofer abrió la puerta. Isabel le tendió la mano a Lucía. «¿Vienes?» Lucía miró la mano extendida. Miró la limusina. Miró la calle dura y fría que había sido su hogar durante 8 meses interminables, y tomó la mano de Isabel. «Voy», dijo. Lo que ninguna de las dos sabía, mientras la limusina arrancaba y se alejaba por las calles empedradas, era que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre, y que, oculto entre las sombras de una esquina, un par de ojos las observaba marcharse, unos ojos que reconocieron a Lucía, unos ojos que llevaban meses buscándola, unos ojos que sonrieron con malicia al verla subir a un coche de millonarios. La mansión de los Montenegro se alzaba en lo alto de una colina, rodeada de jardines silenciosos y cipreses que se mecían bajo el cielo estrellado. Cuando la limusina cruzó el portón de hierro y enfiló el largo camino de grava, Lucía pegó la cara al cristal, boquiabierta. «¿Aquí vive usted?», murmuró. «Pero si esto es más grande que el orfanato entero, que 3 orfanatos». «Demasiado grande», respondió Isabel con un suspiro. «Una casa así, sin nadie que la llene de ruido, no es un hogar, es un museo, un mausoleo elegante». La limusina se detuvo ante una escalinata de mármol. El chofer abrió la puerta y Lucía descendió con timidez, abrazando su bolsa de basura, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. Una mujer mayor de delantal almidonado las esperaba en la entrada. Carmen, el ama de llaves, que llevaba 30 años al servicio de Isabel. Carmen miró a Lucía de arriba abajo, la ropa rasgada, la tierra, la bolsa negra, y luego miró a su patrona con las cejas alzadas en una pregunta silenciosa. «Carmen», dijo Isabel, «ella es Lucía. Se quedará con nosotras. Prepara la habitación azul, por favor, y prepárale un baño caliente con sales, y busca en mis armarios ropa cómoda que pueda quedarle». «La habitación azul, señora». Carmen no pudo ocultar su asombro. Llevaban más de 2 décadas sin abrir esa puerta. «Sí»,
respondió Isabel con firmeza, aunque la voz le tembló apenas. La habitación azul. Carmen asintió despacio, comprendiendo que algo importante ocurría, y guió a Lucía hacia el interior. Mientras la muchacha subía la gran escalera de mármol, maravillada con los retratos y las arañas de cristal, Isabel se quedó al pie de los escalones observándola. Y cuando Lucía desapareció en el piso de arriba, las piernas de Isabel cedieron. Tuvo que sujetarse de la baranda para no caer. La habitación azul, 22 años cerrada. 22 años de polvo cubriendo una cuna que nunca se usó. Juguetes que nunca se tocaron, una pintura de nubes en el techo que un padre había hecho con sus propias manos antes de la tragedia. Isabel subió a su despacho, cerró la puerta con llave y por primera vez en mucho tiempo abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro. De ella sacó una caja de terciopelo gastado. Dentro había una fotografía amarillenta, una pulserita de bebé y un acta. La fotografía mostraba a una Isabel mucho más joven, radiante, sosteniendo en brazos a una recién nacida envuelta en una manta rosa. A su lado, un hombre apuesto sonreía. Eduardo, su esposo, muerto de un infarto apenas 3 años después de aquella foto. Y la bebé tenía los ojos cerrados, pero Isabel conocía cada centímetro de aquel rostro de memoria. Valentina, susurró, acariciando la foto con dedos temblorosos. Su hija, su única hija, nacida tras años de tratamientos, de esperanzas rotas, de oraciones, el milagro que había llegado cuando ya no lo esperaban. Y muerta, le dijeron, a los 6 meses de nacida. Una fiebre repentina, una noche de lluvia, una carrera desesperada al hospital. Y luego el médico saliendo de la sala con el rostro grave, las palabras que destrozaron su mundo. Lo siento, señora Montenegro. Hicimos todo lo posible. Le habían entregado un pequeño ataúd blanco. Lo había enterrado bajo un sauce, en el panteón familiar. Había llorado sobre esa tumba durante años. Había construido su imperio sobre las cenizas de ese dolor, trabajando hasta el agotamiento para no pensar, para no sentir, para no recordar. Pero ahora, Isabel sacó del fondo de la caja una segunda fotografía, una que casi nadie había visto. Era de Valentina a los pocos días de nacer. Y allí, bajo la oreja izquierda de la bebé, claramente visible, había un pequeño lunar, el mismo lunar que había visto esa tarde bajo la oreja de Lucía. No puede ser, musitó Isabel, y las lágrimas le nublaron la vista. No puede ser. Mi hija murió. La enterré. Yo misma. Pero entonces los recuerdos empezaron a regresar, fragmentos que durante años había preferido ignorar. La extraña insistencia del médico en que no abriera el ataúd, para no sufrir más, señora. La cuenta hospitalaria que su difunto esposo, ya enfermo del corazón, había pagado sin explicación. Y aquel detalle que siempre la inquietó. La enfermera que atendió a Valentina aquella noche desapareció del hospital al día siguiente y nunca más se supo de ella. ¿Y si la fiebre no había sido tan grave? ¿Y si alguien, por dinero o por maldad, había robado a su bebé y la había hecho pasar por muerta? ¿Y si su Valentina había crecido en un orfanato, creyéndose abandonada, mientras ella lloraba sobre una tumba vacía? La sola idea le revolvió las entrañas, sintió náuseas, tuvo que sentarse. No, era una locura, una coincidencia. El mundo estaba lleno de muchachas de ojos oscuros y sonrisas con hoyuelo. Su mente, sedienta de la hija perdida, estaba inventando parentescos donde no los había. Era el corazón de una madre vieja, engañándose a sí mismo. Y sin embargo, el lunar, el nombre del orfanato, si lograba averiguarlo. La edad. Lucía tenía exactamente la edad que Valentina tendría hoy. Demasiadas coincidencias. Isabel se secó las lágrimas, guardó las fotografías y tomó una decisión. Investigaría. Discretamente. Sin levantar las esperanzas de Lucía ni las suyas propias, contrataría a los mejores detectives, rastrearía el orfanato, las fechas, los registros, y si había la más mínima posibilidad de que aquella muchacha hambrienta que le pidió las sobras
fuera la hija que creía muerta, removería cielo y tierra para descubrir la verdad. Pero por ahora, callaría. Porque si se equivocaba, el golpe sería insoportable para ambas. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Señora», era la voz de Lucía, dulce y tímida. Carmen me dijo que podía bajar a cenar cuando estuviera lista. Isabel guardó la caja a toda prisa, se compuso el rostro y abrió la puerta. Y se quedó sin aliento. De pie en el umbral estaba Lucía, pero una Lucía transformada. El baño le había devuelto el brillo a la piel. Su cabello oscuro, ahora limpio y peinado, caía en ondas sobre sus hombros. Vestía un suéter de cachemira color marfil y unos pantalones suaves que Carmen le había encontrado. Sin la mugre, sin el cansancio, su belleza resplandecía. Parecía otra persona. No, parecía exactamente la persona que Isabel temía y anhelaba que fuera. ¿Estoy bien así?», preguntó Lucía insegura alisándose el suéter. «La ropa es preciosa, demasiado para mí. Si quiere me pongo otra cosa». «Estás...». A Isabel se le quebró la voz. Tuvo que carraspear. «Estás preciosa, niña, de verdad. Pareces una princesa». Lucía se sonrojó y bajó la mirada con esa sonrisa ladeada de hoyuelo, que era una puñalada de ternura en el pecho de Isabel. «Nunca me había sentido tan limpia», confesó. «El agua caliente. Había olvidado lo que era. Estuve casi 1 hora bajo la ducha. Espero no haber gastado mucha, lo siento». «Gasta toda el agua del mundo si quieres», rió Isabel conteniendo el llanto. «Vamos». La cena se enfría. Cenaron juntas en el gran comedor, una a cada extremo de una mesa larguísima, hasta que Isabel, riendo, le pidió a Lucía que se cambiara de lugar y se sentara a su lado. «Porque así no tengo que gritar para conversar». Hablaron de libros, de sueños, de cosas pequeñas y grandes. Por momentos, Isabel olvidaba el dolor y la sospecha, y simplemente disfrutaba de algo que llevaba 22 años sin tener: compañía en su mesa, risas en su casa. Esa noche, cuando Lucía se fue a dormir a la habitación azul, la habitación que durante 2 décadas había sido un santuario del duelo, Isabel se quedó largo rato de pie frente a su puerta cerrada, escuchando la respiración tranquila de la muchacha al otro lado. «Buenas noches, niña», susurró. «Buenas noches, seas quien seas». Pero Isabel no durmió. Pasó la noche en su despacho, haciendo llamadas, escribiendo correos, contratando al mejor investigador privado de la ciudad. Le entregó 2 datos: el nombre del orfanato donde Lucía había crecido y la fecha exacta de la noche en que, 22 años atrás, había perdido a su hija. «Quiero saberlo todo», le dijo al detective por teléfono, con la primera luz del amanecer entrando por la ventana. «Cada registro, cada nombre, cada papel. Y sobre todo, quiero que encuentre a una enfermera. Se llamaba Dolores Ríos. Desapareció hace 22 años. Encuéntrela, viva o muerta. Pague lo que tenga que pagar». Colgó el teléfono. Afuera el sol naciente bañaba los jardines de oro, y en la habitación azul, ajena a todo, Lucía dormía por primera vez en 8 meses, sin miedo, sin frío, sin hambre. Soñaba con libros y con una mujer de cabello plateado que la miraba como nadie la había mirado nunca. Lo que ninguna de las dos imaginaba era que, mientras la verdad empezaba a desenterrarse, otra persona también se movía en las sombras. El hombre que había visto a Lucía subir a la limusina ya había averiguado un nombre: Montenegro. Y en su mente retorcida, una sola palabra brillaba como el oro: dinero. Pasaron 3 semanas. 3 semanas que transformaron la mansión Montenegro de un mausoleo silencioso en un hogar lleno de vida. Lucía resultó ser, como Isabel había intuido, una muchacha extraordinaria, despierta, agradecida, incapaz de quedarse quieta. Ayudaba a Carmen en la cocina aunque nadie se lo pedía. Leía en voz alta para Isabel por las noches, junto a la chimenea. Cuidaba los rosales del jardín con una ternura que enternecía al viejo jardinero. Y poco a poco, la risa de aquella joven se fue colando en cada rincón de la casa, derritiendo años de hielo.
Isabel, por su parte, vivía una doble vida emocional. Por el día disfrutaba de Lucía con una alegría que creía perdida. Por la noche, devoraba los informes del detective con el corazón en un puño, y los informes empezaron a llegar. Una tarde lluviosa, el detective, un hombre canoso y discreto llamado Telles, se presentó en la mansión con un sobre amarillo bajo el brazo. Isabel lo recibió en su despacho a puertas cerradas. «Encontré a Dolores Ríos», dijo Telles sin preámbulos, sentándose frente al escritorio. «La enfermera que buscaba. Vive en un pueblo a 200 kilómetros de aquí. Está muy enferma, señora. Cáncer terminal. Le quedan semanas, quizá días. A Isabel se le heló la sangre. ¿Habló con ella?» «Hablé». Telles abrió el sobre y extrajo unas fotografías y una grabación. «Y le diré una cosa. Cuando le mencioné su nombre, señora Montenegro, esa mujer se echó a llorar. Llevaba 22 años esperando que alguien viniera a hacerle esa pregunta. Dijo que no quería morir con eso en la conciencia. Las manos de Isabel temblaban tanto que apenas pudo sostener la fotografía que Telles le tendió. Era una imagen vieja, de un registro hospitalario, y en ella, en la casilla de egreso del paciente, junto al nombre de su hija Valentina Montenegro, no decía fallecida. Decía trasladada. «No», susurró Isabel. «No, no, no». «Su hija no murió aquella noche, señora», dijo Telles con voz grave. «La fiebre era real, sí, pero el bebé se recuperó. Lo que ocurrió fue...» Hizo una pausa eligiendo las palabras. «Hubo un soborno, una suma enorme de dinero. Alguien quería que esa niña desapareciera, que usted la creyera muerta». «¿Quién?». La voz de Isabel era apenas un hilo. «¿Quién haría algo tan monstruoso? ¿Quién me robaría a mi hija?». Telles bajó la mirada. «Es la parte más difícil, señora, y le pido que se prepare». Tomó aire. Según la confesión de la enfermera, la orden vino de la familia de su difunto esposo, de su cuñado, Augusto. El mundo se tambaleó. Augusto, el hermano menor de Eduardo, el que siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor, devorado por los celos, el que, cuando Eduardo murió 3 años después de la muerte de Valentina, heredó la mitad del imperio, porque ya no había una hija que reclamara su parte. Lo hizo por la herencia, comprendió Isabel con un asco que le subía por la garganta. Si Valentina vivía, ella heredaba. Si moría, apretó los puños, por dinero. Le robó una hija a su propia familia por dinero. «Hay más», dijo Telles con suavidad. «La enfermera no se atrevió a matar a la niña. No pudo. Así que, en lugar de cumplir la orden completa, la abandonó en un orfanato a kilómetros de distancia, con un nombre falso y sin papeles. Pensó que así, al menos, la criatura tendría una oportunidad de vivir. Sacó otro documento. El orfanato de Santa Rosa, donde, según los registros que usted me dio, creció una niña sin apellido a la que llamaron Lucía». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía la lluvia golpeando los ventanales. Isabel se llevó una mano a la boca. Las lágrimas le corrían por el rostro sin que pudiera detenerlas. 22 años. 22 años llorando sobre una tumba vacía mientras su hija crecía sola, hambrienta, creyéndose abandonada, durmiendo en las calles, pidiendo sobras en restaurantes. 22 años en que pudo haberla abrazado, haberla criado, haberla amado. Robados, robados por la codicia de un hombre. «¿Está seguro?», preguntó entre sollozos. «Telles, necesito estar segura. No puedo decirle a esa muchacha que soy su madre y luego descubrir que me equivoqué. La destrozaría. Nos destrozaría a las dos». «Hay una sola forma de estar seguros», respondió el detective. «Una prueba de ADN. Discreta. Tengo un laboratorio de confianza. Solo necesito una muestra de cada una. En 48 horas tendría la respuesta». Isabel asintió, incapaz de hablar. Esa misma noche, Isabel hizo algo que jamás se perdonaría del todo, aunque sabía que era necesario. Mientras Lucía dormía, entró en la habitación azul. Se acercó a la cama y con un hisopo recogió con infinita delicadeza una muestra del interior de su mejilla.
La muchacha apenas se movió, murmurando algo entre sueños. Isabel se quedó mirándola un largo rato, conteniendo el impulso de despertarla, de abrazarla, de gritarle al mundo entero. «Aguanta un poco más, mi niña», susurró, acariciándole el cabello. «Solo un poco más. Y entonces sabré si Dios me devolvió lo que la maldad me quitó». Las 48 horas siguientes fueron una agonía. Isabel apenas comía, apenas dormía. Lucía notó su nerviosismo. «Señora, ¿está usted bien?», le preguntó una mañana preocupada. «La noto triste, distante. ¿Hice algo malo? Si la incomodo, puedo irme. No quiero ser una carga, de verdad». «No, no, mi niña». Isabel la tomó de las manos, conteniendo apenas las lágrimas. «Tú no podrías incomodarme jamás. Es solo que estoy esperando una noticia que cambiará mi vida. Y tengo miedo, mucho miedo. ¿Puedo ayudar en algo?». Isabel la miró, y el amor que sentía por aquella muchacha la desbordó. «Ya me ayudas más de lo que imaginas», respondió. «Solo con estar aquí». Al tercer día el teléfono sonó. Era Telles. Isabel se encerró en su despacho, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se desmayaría. «Tengo los resultados, señora», dijo el detective. «¿Está sentada?». «Dígamelo», suplicó Isabel. «Por Dios, Telles, dígamelo ya». Hubo una pausa, la pausa más larga de la vida de Isabel. «Es positivo», dijo Telles, y su voz, normalmente tan profesional, se quebró por la emoción. «Un 99,99% de probabilidad. Lucía es su hija, señora Montenegro. Es Valentina». La encontró. Después de 22 años encontró a su hija. El teléfono cayó de las manos de Isabel. Y entonces lloró. Lloró como no había llorado en su vida. Cayó de rodillas sobre la alfombra de su despacho, abrazándose a sí misma, sacudida por un llanto que era a la vez el dolor más profundo y la alegría más inmensa que un ser humano puede sentir. Su hija estaba viva. Su hija había dormido bajo su techo durante 3 semanas. Su hija leía junto a la chimenea, cuidaba los rosales, llenaba la casa de risas. Su hija le había pedido las sobras de su plato. «Valentina», sollozaba Isabel, abrazada a la fotografía amarillenta. «Mi Valentina, mi niña, estás viva, estás aquí. Dios mío, estás aquí». Tardó casi 1 hora en recomponerse. Cuando por fin se levantó, se lavó la cara, se miró al espejo y vio reflejada a una mujer distinta. Una madre. De nuevo, después de tanto tiempo, una madre. Bajó las escaleras despacio, temblando. Encontró a Lucía en la sala, acurrucada en el sofá con un libro, la luz dorada de la tarde iluminándole el rostro. La muchacha levantó la vista y sonrió, con esa sonrisa de hoyuelo idéntica a la de su padre. «Señora, ¿ya recibió su noticia?», preguntó Lucía. «¿Era buena o mala?». La veo rara». «¿Lloró?». Isabel se acercó temblando. Se sentó a su lado. Le tomó ambas manos y la miró a esos ojos oscuros, los ojos que la habían perseguido durante 22 años, los ojos que ahora reconocía como un milagro. «Lucía», comenzó con la voz rota, «necesito contarte algo muy importante, y necesito que me escuches con el corazón abierto, porque lo que voy a decirte va a cambiarlo todo». Lucía la miró, asustada por la intensidad de aquellos ojos llenos de lágrimas. «Me está asustando, señora. ¿Qué pasa?». Isabel respiró hondo. 22 años de dolor, de búsqueda, de duelo, condensados en ese instante. «Esa tarde en el restaurante», dijo, «cuando me pediste las sobras, no fue una casualidad que yo estuviera allí. No fue casualidad que tus ojos me partieran el alma. Hay una razón, mi niña, una razón que ni tú ni yo imaginábamos». Y afuera, mientras la lluvia arreciaba, un automóvil negro se detenía lentamente frente a los portones de la mansión Montenegro. En su interior, un hombre de mirada fría encendía un cigarrillo y observaba la casa iluminada. Había encontrado a la muchacha y venía a cobrar lo que, según él, le debían. «Lucía», dijo Isabel, apretándole las manos con fuerza.
Hace 22 años, tuve una hija. La muchacha se quedó muy quieta, sin comprender aún hacia dónde iba aquello. Se llamaba Valentina, continuó Isabel, y la voz se le quebraba a cada palabra. Fue el milagro de mi vida. La esperé años, recé por ella, y cuando por fin llegó, pensé que mi felicidad estaba completa. Las lágrimas le rodaban libres por el rostro, pero cuando tenía apenas 6 meses, una noche de lluvia, le dio una fiebre. La llevamos al hospital, y los médicos me dijeron que había muerto. Lucía la miraba con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. «Señora, cuánto lo siento», susurró. «No sabía que... qué dolor tan terrible, perder a una hija». «Escúchame», la interrumpió Isabel tomándole el rostro entre las manos. «Escúchame bien, mi niña. Mi hija no murió esa noche. Me mintieron, me la robaron. Alguien de mi propia familia, por codicia, por la herencia, sobornó a una enfermera para que mi bebé desapareciera. Y esa enfermera, en lugar de hacerle daño, la abandonó en un orfanato lejano. Un orfanato llamado Santa Rosa. El libro resbaló de las manos de Lucía y cayó al suelo con un golpe seco. «Santa Rosa», repitió en un hilo de voz. «Pero ese es el orfanato donde yo crecí, donde me dijeron que mi madre me había abandonado, que nadie me quería». «Nadie te abandonó, Valentina». Isabel pronunció el nombre por primera vez, y al hacerlo, algo en su pecho se rompió y se reconstruyó a la vez. «Te robaron. Yo te lloré durante 22 años. Lloré sobre una tumba vacía. Te busqué en cada rostro, en cada sueño, y resulta que el destino te trajo de vuelta a mí, a mi mesa, con hambre, pidiéndome las sobras de mi plato». Lucía temblaba de pies a cabeza. «No, no puede ser», balbuceó. «Eso no pasa en la vida real. Eso solo pasa en las novelas. Yo soy una don nadie, una huérfana de la calle. Usted es la señora Montenegro. No puedo ser su hija». «Se equivoca. Tiene que equivocarse». «Tienes un lunar», dijo Isabel con dulzura, «bajo la oreja izquierda, pequeñito». Lucía se llevó la mano al cuello instintivamente y palideció. «Tu padre se llamaba Eduardo», continuó Isabel. «Tienes su misma sonrisa, ese hoyuelo en la mejilla derecha. Él pintó nubes en el techo de tu cuarto con sus propias manos, semanas antes de que nacieras. Ese cuarto es la habitación azul, mi niña, la habitación donde has dormido estas 3 semanas. Tu habitación, la que cerré con llave durante 22 años porque no soportaba entrar en ella». Las lágrimas de Lucía empezaron a caer, gruesas, silenciosas. «Hice una prueba», confesó Isabel, sacando un papel doblado. «Una prueba de ADN. Tomé una muestra mientras dormías. Perdóname por eso, pero tenía que estar segura antes de romperte el corazón con una esperanza falsa». Le tendió el papel con manos temblorosas. «Aquí está el resultado, mi amor. Léelo tú misma». Lucía tomó el papel. Lo desdobló. Sus ojos recorrieron las líneas frías y científicas hasta detenerse en una cifra, 99,99%, y junto a ella 2 nombres, Isabel Montenegro, Valentina Montenegro. El papel se le escapó de los dedos. «Mamá», dijo. La palabra salió de su boca como un suspiro, como una pregunta, como una plegaria que llevaba toda la vida atascada en la garganta. «¿Tú eres mi mamá?» «Sí, mi niña». Isabel ya no pudo más. Abrió los brazos. «Soy tu mamá. Y nunca, nunca te abandoné. Te buscaré explicaciones, te buscaré justicia, pero ahora solo quiero abrazarte. Ven aquí, mi Valentina, ven con tu madre». Lucía se lanzó a los brazos de Isabel con un grito ahogado, un sollozo que venía desde lo más hondo de 22 años de soledad, de noches frías, de la convicción de no ser querida por nadie. Y Isabel la estrechó contra su pecho, meciéndola, besándole el cabello, llorando sobre ella, repitiendo su nombre una y otra vez como quien recupera un tesoro que daba por perdido para siempre. Mi niña,
Mi niña, murmuraba Isabel. ¿Cuántas noches dormiste con frío mientras yo dormía en una cama enorme? ¿Cuántas veces tuviste hambre mientras a mí me sobraba todo? Perdóname, perdóname por no haberte encontrado antes. No tienes nada que perdonar, mamá, lloraba Lucía, aferrada a ella. Tú no sabías. Tú me lloraste. Tú me buscaste. Toda mi vida pensé que nadie me quería, que era basura, que sobraba en el mundo. Y resulta que había una madre llorándome cada día. Tenía una madre. Te tenía a ti. Carmen, el ama de llaves, que había escuchado todo desde el pasillo sin querer, lloraba con el delantal cubriéndose el rostro. 30 años al servicio de aquella mujer, 30 años viéndola marchitarse de tristeza, y ahora presenciaba el milagro. Madre e hija lloraron y rieron, y volvieron a llorar durante horas. Hablaron hasta que cayó la noche. Lucía le contó toda su vida. El orfanato, los inviernos sin calefacción, la beca universitaria que tanto le había costado conseguir, y luego la traición que la había arrojado a la calle. Había un hombre, dijo Lucía, y su rostro se ensombreció. Se llamaba Ramón. Lo conocí en la universidad. Me enamoré como una tonta. Yo no tenía familia, ni dinero, ni a nadie en el mundo, y él fingió quererme. Me convenció de poner mi nombre en unos papeles, unos préstamos. Decía que era para un negocio nuestro, para nuestro futuro. Apretó los puños. Desapareció con el dinero y me dejó las deudas, deudas enormes que yo jamás podría pagar. Me echaron del cuarto que rentaba. Perdí la beca. Lo perdí todo. Y los cobradores, los hombres a los que él le debía dinero, empezaron a buscarme a mí. Por eso vivía escondida. Por eso dormía en la calle. Tenía miedo de que me encontraran. Isabel sintió que la sangre le hervía. Ese hombre, dijo con voz helada. Ramón. ¿Sabes dónde está? No, hace meses que no sé nada de él. Espero no volver a verlo nunca. Lucía se estremeció. Solo de pensar en él me da miedo. No tengas miedo, mi niña. Isabel la abrazó con fiereza. Ahora me tienes a mí. ¿Y nadie, me oyes? Nadie volverá a hacerte daño jamás. Tengo el dinero, los abogados y la determinación para protegerte de cualquiera. Esas deudas falsas las borraré. Y a ese tal Ramón, si se atreve a aparecer, lo enviaré a la cárcel por el resto de sus días. Esa noche, por primera vez, Lucía no durmió en la habitación azul. Durmió abrazada a su madre, en la gran cama de Isabel, como una niña pequeña que recupera el tiempo perdido. Y por primera vez en 22 años, Isabel Montenegro durmió en paz, con el rostro de su hija contra su pecho y el sonido de su respiración como la más dulce de las melodías. Pero en la oscuridad, más allá de los portones, el coche negro seguía allí. Y dentro de él, Ramón apagaba su cigarrillo con una sonrisa torcida. Había seguido a Lucía durante semanas esperando el momento. Y ahora lo entendía todo. La muchacha pobre a la que había arruinado resultaba ser la hija perdida de una de las mujeres más ricas del país. El destino, pensó, le sonreía, porque una hija reaparecida valía mucho, muchísimo dinero. Y él sabía exactamente cómo exprimir esa situación. Sacó su teléfono y marcó un número. «Don Augusto», dijo con voz melosa, «creo que usted y yo tenemos intereses en común. Es sobre su sobrina, la que se suponía que estaba muerta». Al otro lado de la línea hubo un silencio largo y peligroso. «Continúe», dijo finalmente la voz de Augusto, fría como el hielo. «Lo escucho». Augusto Montenegro era un hombre que había aprendido a sonreír mientras planeaba puñaladas. A sus 68 años, vivía rodeado de lujos comprados con sangre ajena, la mitad de un imperio que jamás había construido, heredado gracias a un crimen que creía enterrado para siempre. Cuando colgó el teléfono aquella noche, después de hablar con Ramón, sus manos temblaban, no de miedo, de furia. La niña estaba viva. 22 años atrás, había pagado una fortuna para que aquella criatura desapareciera. Si Valentina vivía, era la heredera legítima de la mitad del patrimonio que él disfrutaba. Una sola palabra de Isabel ante un juez,
una sola prueba de ADN, y Augusto lo perdería todo. Y peor aún, podría ir a la cárcel por secuestro de menor, por fraude, por todo. No podía permitirlo. 2 días después, Ramón se presentó en la lujosa oficina de Augusto. Los 2 hombres se midieron con la mirada, 2 depredadores reconociéndose. «Así que usted es el novio que la arruinó», dijo Augusto, sirviéndose un whisky sin ofrecerle nada al visitante. «Le debo un favor. Si usted no la hubiera echado a la calle, jamás habría terminado en aquel restaurante, y mi querida cuñada nunca la habría encontrado. En cierto modo, todo esto es culpa suya». Ramón sonrió, impertérrito. «Y por eso mismo estoy aquí, don Augusto. Yo creé el problema y yo puedo resolverlo. Por un precio, claro». «Lo escucho. Lucía confía en mí». «Bueno, confiaba». Ramón se encogió de hombros. «Conozco sus miedos, sus debilidades. Sé cómo manipularla. Y usted tiene el poder y el dinero para hundir a quien sea. Juntos podemos hacer que esa muchacha desaparezca de la vida de Isabel Montenegro. No hace falta violencia», añadió, alzando las manos. «La violencia deja rastros. Lo que necesitamos es algo más sutil. Necesitamos que la propia Isabel eche a Lucía de su casa, que deje de quererla, que crea que la muchacha es una farsante, una cazafortunas». Augusto entornó los ojos, interesado. «¿Y cómo lograríamos eso?». Sembrando dudas, Ramón se inclinó hacia adelante. «Cartas falsas, fotografías manipuladas, un testigo comprado que jure haber oído a Lucía planear el engaño. Hacemos creer a Isabel que la muchacha sabía desde el principio quién era, que todo fue una actuación, que el encuentro en el restaurante fue planeado, que su preciosa hija reencontrada es una estafadora que solo busca su dinero». Sonrió con maldad. «Una madre que acaba de recuperar a su hija es frágil. Está aterrada de que sea mentira. Solo hay que alimentar ese miedo, y se derrumbará sola». Augusto sonrió por primera vez. Era una sonrisa repugnante. «Me empieza a caer bien, Ramón». Y así, los 2 buitres sellaron su pacto. Mientras tanto, en la mansión, madre e hija vivían las semanas más felices de sus vidas. Isabel había contratado a los mejores abogados para iniciar el proceso de reconocimiento legal de Valentina como su hija y heredera. Había saldado, además, las deudas falsas que pesaban sobre Lucía, limpiando su nombre. Le había abierto una cuenta, le había comprado ropa, libros, todo lo que la muchacha jamás se había atrevido a soñar. Pero Lucía, curiosamente, no parecía interesada en el dinero. Lo que más valoraba era poder desayunar cada mañana frente a su madre, caminar juntas por el jardín, que Isabel le cepillara el cabello por las noches, recuperando los gestos de una infancia robada. «Quiero retomar mis estudios, mamá», le dijo una tarde. «Quiero ser maestra como soñaba. No quiero vivir de tu dinero. Quiero ganarme mi propio lugar en el mundo». A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas de orgullo. «Esa es mi hija», dijo. «Por supuesto que estudiarás. Serás la mejor maestra que este país haya visto. Pero la felicidad en las telenovelas y en la vida suele ser el preludio de la tormenta». Comenzó con una carta. Llegó al correo de la mansión sin remitente. Carmen se la entregó a Isabel una mañana. Dentro había fotografías, imágenes de Lucía conversando, semanas atrás, con un hombre en una esquina oscura, y una nota mecanografiada. «Señora Montenegro, la muchacha que llama hija no es lo que parece. Lo sabía todo desde el principio. Que el encuentro en el restaurante fue planeado. Ella y su cómplice llevan meses tramando quedarse con su fortuna. Pregúntele por un hombre llamado Ramón. Pregúntele qué hacía hablando con él la semana antes de aparecer en su vida, una amiga que solo quiere protegerla». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró las fotografías con manos temblorosas. Eran reales, o lo parecían. Lucía, conversando con un hombre. Y ese nombre, Ramón. El mismo hombre que, según la propia Lucía, la había arruinado y la había echado a la calle. ¿Y si todo había sido una farsa? ¿Y si el hambre, las lágrimas, las sobras, habían sido una actuación perfecta? ¿Y si Lucía y Ramón nunca se habían separado,
¿Y todo era un plan elaborado para infiltrarse en su corazón y en su fortuna? No. Isabel sacudió la cabeza. La prueba de ADN no mentía. Lucía era su hija. Eso era irrefutable. Pero la duda, una vez sembrada, es una mala hierba que crece rápido. Es mi hija, sí, pensó Isabel con horror. Pero ¿y si descubrió que lo era antes que yo? ¿Y si lo supo todo este tiempo y fingió no saberlo? ¿Y si se acercó a mí sabiendo quién era para reclamar la herencia y todo su amor es mentira? Esa idea era casi peor, porque significaba que el amor de su hija recuperada, lo más precioso que tenía, podría ser una mentira. Isabel guardó la carta y las fotografías en un cajón. No dijo nada. Pero esa noche, por primera vez desde el reencuentro, miró a Lucía con algo que nunca antes había sentido hacia ella: desconfianza. Y Lucía, que conocía bien la mirada del rechazo, la había recibido toda su vida, lo notó de inmediato. «Mamá, ¿pasa algo?», preguntó durante la cena dejando los cubiertos. «Estás diferente, fría. ¿Hice algo mal?». «No, mi niña», mintió Isabel, forzando una sonrisa. «Estoy cansada, nada más. Cosas del trabajo». Pero Lucía no le creyó, y aquella noche, en su habitación azul, lloró en silencio, con el viejo temor regresando como un fantasma. Tarde o temprano, todos terminan por no quererme. Tarde o temprano, sobro. Quizá con ella también pase. Los días siguientes, los ataques se intensificaron. Llegó una segunda carta con una supuesta grabación, editada con malicia, en la que se oía la voz de Lucía diciendo frases sacadas de contexto. «Cuando tenga el dinero, solo tengo que ser paciente. Ella confía en mí». Frases que Lucía había dicho en contextos inocentes, hablando de sus estudios, de sus sueños, pero recortadas para sonar siniestras. Apareció también un testigo, un hombre que se presentó ante el abogado de Isabel jurando que había visto a Lucía y a Ramón juntos, planeando el engaño, riéndose de la vieja millonaria que iba a caer redondita. Isabel se debatía entre el amor y el miedo. Por un lado, todo su corazón le gritaba que Lucía era inocente, que su amor era verdadero, que esos ojos llenos de gratitud no podían mentir. Por otro, 22 años de traiciones empresariales le habían enseñado que el mundo estaba lleno de lobos disfrazados de corderos. Y la herida de haber sido engañada una vez, por Augusto, por la enfermera, por todos, la hacía vulnerable a creer que volverían a engañarla. Una noche no pudo más. Entró en la habitación azul con la carta y las fotografías en la mano. Lucía estaba sentada en la cama, leyendo, y al verla, sonrió. Pero la sonrisa se le congeló al ver el rostro de su madre. «Lucía», dijo Isabel con voz temblorosa, tendiéndole las fotografías, «necesito que me digas la verdad. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué hablabas con él? ¿Es Ramón? ¿Sabías quién era yo? ¿Antes de pedirme las sobras?». Lucía miró las fotografías, y su rostro se descompuso en una mezcla de horror, dolor y comprensión. «Mamá», susurró, con los ojos llenándose de lágrimas. ¿Tú crees que yo te engañé? ¿Crees que todo esto fue mentira?». Y en el silencio que siguió, en la duda que cruzó por los ojos de Isabel, Lucía encontró la respuesta más dolorosa de todas. Afuera, oculto en su coche negro, Ramón observaba las luces de la mansión y sonreía. Su veneno estaba funcionando. «¿Tú crees que yo te engañé?», repitió Lucía con las fotografías temblando en sus manos. «¿Crees que mi hambre era actuada? ¿Que mis lágrimas en el restaurante eran mentira? ¿Que duermo bajo tu techo planeando robarte?». Isabel no respondió, y ese silencio fue como una bofetada. Lucía dejó caer las fotografías. Se levantó de la cama, pálida, con los ojos inundados pero la barbilla en alto. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón en dudar». Su voz se quebró. «Toda mi vida supe que esto pasaría, que tarde o temprano sobraría, que alguien decidiría que era una carga, una mentirosa, una basura. Lo supe en el orfanato cuando ninguna familia me eligió. Lo supe con Ramón cuando me dejó sola con sus deudas, y ahora lo sé contigo.
Las lágrimas le caían. Por unos días me dejé creer que por fin alguien me quería de verdad. ¡Qué tonta fui! Caminó hacia el armario y empezó a sacar su ropa vieja, la única que sentía suya, doblándola con manos temblorosas. «¿Qué haces?», preguntó Isabel, con un nudo en la garganta. «Me voy». Lucía no la miró. «No voy a quedarme donde no se me quiere. Ya lo viví demasiadas veces. Quédate con tu dinero, mamá. Yo nunca lo quise. Solo te quería a ti». Se le escapó un sollozo. Solo quería una madre, y entonces algo se rompió dentro de Isabel. Pero no fue la duda. Fue la duda la que se rompió, porque miró a su hija, a esa muchacha que prefería volver a la calle antes que aceptar el dinero, que lloraba no por perder una fortuna, sino por perder un abrazo, y comprendió, con una certeza que le atravesó el alma, que ninguna estafadora del mundo actuaría así. Una cazafortunas habría suplicado, habría manipulado, habría defendido su lugar junto al dinero. Lucía solo quería irse para no molestar. Solo quería amor, y al no creer tenerlo, renunciaba a todo lo demás sin pestañear. «Detente», dijo Isabel, y su voz ya no temblaba. «Detente, Valentina». Cruzó la habitación, y antes de que Lucía pudiera reaccionar, la abrazó con todas sus fuerzas. «Perdóname», sollozó Isabel contra su cabello. «Perdóname, mi niña, perdóname por dudar. Por un momento dejé que el miedo me cegara. 22 años de traiciones me enseñaron a desconfiar de todo, y casi dejo que esa basura me robara lo único puro que tengo». La apartó apenas para mirarla a los ojos. «Pero te miro de verdad, y sé que eres incapaz de mentir. Ninguna estafadora renunciaría a millones por un abrazo. Solo una hija de verdad haría eso. Solo mi hija». Lucía la miró, sin atreverse a creer. «¿Me crees?», susurró. «¿De verdad me crees?». «Te creo con toda mi alma». Isabel le tomó el rostro entre las manos. «Y voy a demostrártelo. Vamos a averiguar quién está detrás de estas mentiras. Y vamos a hacerlo juntas. Porque eres mi hija, y a mi hija nadie la calumnia y se va de rositas». Madre e hija se abrazaron, llorando, y esta vez el abrazo selló algo inquebrantable. Esa misma noche, Isabel llamó al detective Telles. «Quiero saber quién envió estas cartas», ordenó. «Quiero saber de dónde salió ese testigo, y quiero saber dónde está ese tal Ramón. Tiene 48 horas, Telles. Pague lo que sea». Telles no necesitó 48 horas, necesitó 20. El testigo comprado resultó ser un actor con antecedentes, fácil de quebrar. Bastó la amenaza de cárcel por falso testimonio para que confesara entre lágrimas que un hombre le había pagado para mentir. Y describió a ese hombre, alto, de mirada fría, con una cicatriz en la ceja. Ramón. Pero el golpe maestro vino de otro lado. Telles se presentó en la mansión con una grabación y con una mujer en silla de ruedas demacrada conectada a un tanque de oxígeno. «Señora Montenegro», dijo Telles, «le presento a Dolores Ríos, la enfermera». Isabel se quedó sin aliento. Dolores la miró con ojos cansados, llenos de culpa y de algo parecido a la paz. «Sé que no merezco su perdón, señora», dijo Dolores con voz débil. «Hace 22 años cometí el peor pecado de mi vida. Acepté dinero de Augusto Montenegro para hacer desaparecer a su bebé. Me dijeron que la matara». Cerró los ojos. «Pero no pude. Era una niña tan hermosa, tan sana. La dejé en un orfanato y recé cada día por su perdón. He vivido con eso clavado en el corazón durante 2 décadas». Le tendió un sobre con manos temblorosas. «Aquí está mi confesión firmada ante notario y la grabación de Augusto dándome la orden, que guardé todos estos años como mi único seguro de vida. Úsela. Hunda a ese hombre. Es lo único bueno que puedo hacer antes de morir». Isabel tomó el sobre, y luego, ante el asombro de todos, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó la mano de la enfermera. «Usted le salvó la vida a mi hija», dijo Isabel llorando. «Pudo matarla y no lo hizo. La devolvió al mundo, y gracias a eso hoy la tengo de vuelta. La perdono, Dolores, la perdono de corazón.
Dolores lloró y por primera vez en 22 años sonrió en paz. Con la confesión y la grabación en mano, Isabel actuó con la frialdad implacable de la mujer de negocios que era. Llamó a sus abogados, llamó a la policía y preparó una trampa. Hizo correr el rumor, a través de un contacto que se había conectado con Augusto, de que estaba tan devastada por las dudas sobre Lucía que pensaba echarla y desheredarla, y que necesitaba asesoría discreta para hacerlo. El cebo funcionó. Augusto, eufórico, creyendo su plan triunfante, aceptó reunirse con ella en la mansión y llevó a Ramón consigo para rematar el trabajo. Lo que ninguno de los dos sabía era que cada rincón del salón estaba lleno de micrófonos y que, tras un biombo, esperaban la policía, los abogados y un fiscal. «Querida Isabel», dijo Augusto al entrar, fingiendo preocupación, «qué terrible todo esto. Yo siempre te advertí que esa muchacha era sospechosa. Una huérfana de la calle, ¿qué se podía esperar? Has hecho bien en llamarme. La familia debe protegerse de las arpías». «Cuéntame, Augusto», dijo Isabel con voz suave sirviendo el té. «Tú que tanto sabes de proteger a la familia, ¿qué le pasó realmente a mi hija hace 22 años?» Augusto sonrió confiado. «Murió, querida. Una tragedia. Lo sabes bien». «¿Sí?» Isabel dejó la tetera. «Es curioso, porque tengo aquí una grabación donde tú le ordenas a una enfermera hacerla desaparecer. Y tengo a la enfermera viva, con su confesión firmada. Y tengo a tu socio, Ramón, sentado a tu lado, que pagó a un actor para calumniar a mi hija». Su voz se alzó como un trueno. «Mi hija, Augusto, Valentina, la niña que intentaste asesinar por dinero, está viva y lo sabe todo». El rostro de Augusto se descompuso. Ramón se levantó de un salto, buscando la salida. «Yo que ustedes no correría», dijo Isabel con calma glacial. El biombo se apartó. Salieron los policías, el fiscal, los abogados. «Augusto Montenegro, Ramón Vidal», anunció el oficial, «quedan detenidos por secuestro de menor, fraude, falso testimonio, calumnia y tentativa de homicidio». Mientras les ponían las esposas, Augusto, fuera de sí, escupió: «Esa muchacha jamás será una Montenegro. Es una don nadie de la calle». Lucía, que había escuchado todo desde la escalera, bajó despacio. Se plantó frente a su tío sin miedo, con la dignidad que ni la miseria había logrado quitarle. «Tienes razón en una cosa», le dijo. «Crecí en la calle, tuve hambre, pedí sobras. Pero ¿sabes qué aprendí ahí, en el lugar al que tú me arrojaste? Aprendí que el dinero no hace a una persona, lo hace su corazón. Y por eso, tío, aunque te quedes con todo, siempre serás más pobre que yo cuando dormía en un portal». Augusto enmudeció, y se lo llevaron vencido junto con Ramón. Cuando las puertas se cerraron, madre e hija se quedaron solas en el gran salón. Se miraron y se abrazaron, temblando, liberadas por fin del peso de 22 años. «Se acabó», susurró Isabel. «Se acabó, mi niña. Nadie volverá a separarnos. Nunca más». «Nunca más, mamá», repitió Lucía aferrada a ella. Afuera, por primera vez en mucho tiempo, salió el sol después de la tormenta. Pasó un año que transformó la vida de las dos mujeres más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Augusto Montenegro fue condenado a 30 años de prisión. Desde la cárcel, vio cómo cada bien que había robado le era arrebatado y devuelto a su legítima dueña. Ramón Vidal lo acompañó tras las rejas, sentenciado por fraude y calumnia, sin un centavo de la fortuna que había soñado robar. La justicia, lenta pero firme, había puesto cada cosa en su lugar. Dolores Ríos, la enfermera, murió en paz 3 meses después de su confesión. Isabel pagó su funeral y veló por ella hasta el último suspiro. «Me devolviste a mi hija», le dijo al despedirse. «Vete tranquila». Y Dolores se fue por fin, libre del peso que la había aplastado durante 2 décadas. Pero la historia más hermosa fue la de Lucía, o, mejor dicho, la de Valentina Montenegro. Porque la muchacha que un día había pedido las sobras de un plato ajeno volvió a la universidad. Isabel le ofreció el mundo entero,
viajes, lujos, una vida sin tener que mover un dedo, pero Lucía solo quería una cosa: cumplir su sueño. Estudió con la misma hambre con la que antes había buscado comida en los basureros, y un año después retomaba la carrera de magisterio que la traición le había arrebatado. Iba a ser maestra. Iba a enseñar a leer a los niños, como siempre había soñado. «No quiero ser recordada como la huérfana que se volvió rica, mamá», le dijo una noche mientras cenaban juntas en la cocina, porque habían descubierto que preferían la cocina al enorme comedor. «Quiero ser recordada como alguien que ayudó, como tú me ayudaste a mí». Isabel la miró con un orgullo que le desbordaba el pecho. «¿Sabes qué, mi niña?», dijo. «Tengo una idea, y creo que a tu padre le encantaría». Juntas fundaron algo. Lo llamaron la Fundación Valentina, una red de comedores y refugios para personas sin hogar, repartidos por toda la ciudad. Lugares donde nadie tendría que pedir sobras. Lugares donde una persona hambrienta podría sentarse a una mesa con mantel limpio, comer un plato caliente y, sobre todo, ser tratada como un ser humano, con dignidad, con cariño. Porque lo que más me dolió de la calle, explicó Lucía en la inauguración ante decenas de personas, no fue el hambre, ni el frío. Fue sentirme invisible, que la gente pasara a mi lado como si yo no existiera, como si no fuera humana. Se le quebró la voz, hasta que un día una mujer me miró a los ojos, me sentó a su mesa, me trató como si yo importara, y eso me salvó la vida. Eso lo cambió todo. Isabel, entre el público, lloraba sin disimulo. Y entonces llegó el día que ambas habían esperado en secreto. Una tarde de primavera, idéntica a aquella en que todo comenzó, Isabel le pidió a Lucía que se vistiera elegante. «Tengo una sorpresa», le dijo. La llevó en la limusina por las calles empedradas hasta detenerse frente a un lugar que Lucía reconoció de inmediato. El corazón le dio un vuelco. Era el restaurante. El restaurante. «Mamá», murmuró Lucía, «¿por qué aquí?» «Ven», dijo Isabel tomándola de la mano. «Hay algo que quiero hacer, algo que cierra un círculo». Entraron. El gerente, Ramiro, el mismo que un año atrás había intentado echar a Lucía como a un perro, se acercó haciendo reverencias, sin reconocer en aquella joven elegante y radiante a la muchacha andrajosa de antaño. «Señora Montenegro, qué honor. Su mesa de siempre está lista». Las sentó en la misma mesa, la misma de aquel día. Isabel pidió los mismos platos, la sopa de mariscos, el pescado, el pan dorado y el postre de chocolate. Y cuando llegó la comida, Isabel tomó las manos de su hija por encima del mantel. «Hace un año», dijo Isabel con los ojos húmedos, «una muchacha hambrienta se acercó a esta mesa y me pidió las sobras de mi plato. Fue el día más importante de mi vida, porque ese día, sin saberlo, recuperé a mi hija, recuperé mi corazón, recuperé las ganas de vivir». Le apretó las manos. «Tú creías que me pedías comida, mi niña, pero en realidad me devolviste el alma». Lucía lloraba y reía a la vez. «Y yo creía que me dabas las sobras de tu plato», respondió. «Pero me diste una vida entera, mamá». Fue entonces cuando ocurrió. Por la puerta del restaurante, tímidamente, entró un anciano. Vestía ropa raída, cargaba una bolsa con sus pocas pertenencias y miraba el suelo encogido como quien se sabe indeseado. Ramiro ya se dirigía hacia él con el ceño fruncido, listo para echarlo, pero Lucía se levantó primero, cruzó el restaurante, se acercó al anciano, y ante la mirada atónita de todos los comensales, le sonrió con una calidez que iluminó la sala entera. «Buenas tardes, señor», le dijo con dulzura. «¿Tiene hambre?» El anciano levantó la vista, desconcertado, con los ojos llenos de una vergüenza que Lucía conocía demasiado bien. «Yo, señorita, perdón, solo quería...», balbuceó. «No tengo dinero. Solo pensé que quizá... las sobras». A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Esas palabras, las mismas palabras. «Aquí no hay sobras para usted», le dijo, tomándolo del brazo con ternura. «Aquí hay una mesa, y un plato caliente, y alguien que se sentará con usted para que no coma solo».
Venga conmigo, por favor. Es usted mi invitado. Lo guió hasta su mesa. Isabel, comprendiendo todo, se levantó y le acercó una silla con su propia mano, igual que un año atrás alguien había hecho por su hija. Ramiro, boquiabierto, no se atrevió a decir nada. El anciano se sentó temblando, sin entender por qué dos mujeres tan elegantes lo trataban como a un rey, y mientras le servían sopa caliente y pan recién horneado, las lágrimas le rodaron por las arrugas del rostro. «¿Por qué hacen esto por mí?», preguntó con la voz rota. «No soy nadie. La gente me mira como si fuera basura». Lucía le tomó la mano y le respondió con las mismas palabras que un año atrás le habían salvado la vida a ella. «Todos somos humanos, señor. Todos. La única diferencia entre usted y yo es la suerte, y la suerte, créame, es una rueda que gira. Hace un año, yo estaba sentada donde usted está ahora, pidiendo sobras, y alguien me miró a los ojos. Sonrió, mirando a su madre. Hoy le toca a usted. Mañana le tocará a otro. Así es como funciona la bondad. Se pasa de mano en mano, como una vela que enciende otra vela». Isabel observaba la escena con el corazón a punto de estallar de orgullo. Su hija, su Valentina, la niña que el mundo había arrojado a la calle, ahora levantaba a otros caídos. El círculo se cerraba. La bondad que Isabel había sembrado un día germinaba ahora en su hija y se extendería a quién sabe cuántas personas más. Esa noche, de regreso en la mansión, madre e hija se sentaron juntas en el jardín, bajo el mismo cielo estrellado, abrigadas con una manta. «¿Eres feliz, mi niña?», preguntó Isabel. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Más de lo que jamás creí posible», respondió. «¿Sabes? Durante años, cada noche, antes de dormir en la calle, le pedía a Dios una sola cosa. No le pedía dinero, no le pedía una casa, le pedía una familia, alguien que me quisiera, alguien a quien pertenecer». Sonrió con lágrimas de felicidad. «Y me dio a ti. Tardó, pero me escuchó. Me dio la mejor madre del mundo». Isabel la abrazó, besándole la frente. «Y a mí me devolvió la razón de vivir», susurró. «Cuando pienso que estuve a punto de no ir a ese restaurante ese día, cuando pienso que pude haber apartado la mirada como hicieron todos los demás, se me hiela la sangre. La felicidad de toda mi vida dependió de un solo instante, de una sola decisión, de mirar en lugar de ignorar. Por eso es tan importante mirar», dijo Lucía en voz baja. «Nunca sabemos qué milagro estamos a punto de ignorar». Permanecieron así, abrazadas, en silencio, mientras las estrellas brillaban sobre ellas. Una madre que había recuperado a su hija, una hija que había encontrado, por fin, un hogar. Y entre las dos, un amor que ninguna fortuna del mundo podría comprar y que ninguna maldad había logrado destruir. A lo lejos, en lo alto de la colina, la mansión Montenegro brillaba con todas sus luces encendidas. Ya no era un mausoleo silencioso, ya no era un museo de la tristeza. Por fin, después de 22 años, volvía a ser lo que siempre debió ser: un hogar. Pasaron 3 años más. La pequeña escuela se levantaba en el corazón de uno de los barrios más humildes de la ciudad, pintada de colores alegres, con un jardín de girasoles que los propios niños habían sembrado. Sobre la puerta, una placa sencilla rezaba: Escuela Eduardo Montenegro, porque Lucía había querido honrar al padre que nunca conoció, el hombre que un día pintó nubes en el techo de su cuna soñando con la hija que le robarían. Y dentro de esa escuela, frente a un salón lleno de niños de mirada despierta, estaba ella, la maestra Valentina. Había cumplido su sueño, el sueño que la traición le arrancó, el sueño que sostuvo en las noches frías de la calle como quien sostiene una brasa para no morir de frío. Ahora enseñaba a leer a niños que, como ella alguna vez, no tenían nada. Niños del orfanato Santa Rosa, el mismo donde ella creció, a los que recogía cada mañana en un pequeño autobús amarillo. «Maestra Valentina», preguntó una niña de trenzas levantando la mano, «¿es verdad que usted antes era pobre, que dormía en la calle?» Lucía dejó la tiza. Se sentó en el borde del escritorio,
a la altura de los pequeños. «Es verdad», respondió con una sonrisa serena. «Dormí en Portales, tuve mucho frío, y un día tuve tanta hambre que le pedí a una señora las sobras de su plato en un restaurante. Los niños la miraban con los ojos muy abiertos. «¿Y qué pasó?», preguntó otro. «Pasó que esa señora me miró a los ojos», dijo Lucía. «No apartó la vista, como hacían todos. Me miró de verdad, y al mirarme descubrió algo hermoso. Su voz se llenó de ternura. Descubrió que yo era su hija, la hija que le habían robado hacía muchos años. Esa señora era mi mamá, y yo no lo sabía». Un murmullo de asombro recorrió el aula. «Por eso, niños, quiero que recuerden siempre una cosa», continuó mirándolos uno a uno. «Nunca, jamás, dejen que alguien les diga que no valen nada, que sobran, que no son importantes, porque cada uno de ustedes es un tesoro. Aunque no tengan zapatos nuevos, aunque no tengan familia todavía, su valor no está en lo que tienen, sino en lo que llevan aquí dentro». Se puso la mano en el pecho. «Yo lo aprendí de la peor manera, y no quiero que ustedes tengan que aprenderlo así». En la última fila del salón, junto a la ventana, una mujer mayor de cabello plateado observaba en silencio, sentada en una sillita demasiado pequeña para ella, con las manos entrelazadas y los ojos brillantes de lágrimas. Isabel Montenegro iba a la escuela todos los días. Había vendido la mitad de sus hoteles. Había reducido su imperio a una fracción de lo que fue, y por primera vez en su vida era inmensamente feliz. Lo que el dinero no le había dado en 65 años, propósito, alegría, amor, se lo daba ahora la risa de unos niños y la voz de su hija enseñándoles a soñar. «Es la mejor maestra del mundo, ¿verdad, señora Isabel?», le susurró la directora sentándose a su lado. «Es mi hija», respondió Isabel, y en esas dos palabras cabía todo el universo. Cuando sonó la campana y los niños salieron corriendo al patio, Lucía se acercó a su madre y la ayudó a levantarse de la sillita. «¿Otra vez llorando, mamá?», bromeó con dulzura, secándole una lágrima. «Lágrimas de las buenas, mi niña», respondió Isabel. «De esas que solo se lloran cuando el corazón está demasiado lleno». Caminaron juntas hacia el patio, donde los girasoles se mecían bajo el sol. Una de las niñas corrió hacia ellas y le tendió a Isabel un dibujo. Dos figuras de la mano, una de cabello plateado y otra de cabello oscuro, y un sol enorme arriba. «Es para usted, abuela Isabel», dijo la niña, porque así la llamaban todos los niños de la escuela. Abuela, la abuela que llevaba galletas los viernes, que escuchaba sus cuentos, que abrazaba a los que lloraban. La mujer que un día tuvo todo el dinero del mundo y ningún motivo para sonreír, y que ahora no tenía ni la mitad de su fortuna, pero tenía 100 nietos del corazón. Isabel tomó el dibujo con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso de la tierra. Y quizá lo era. «Gracias, mi amor», le dijo a la niña, acariciándole la mejilla. «Lo guardaré para siempre». Esa tarde, madre e hija regresaron juntas a casa, como cada día. Ya no vivían en la enorme mansión de la colina, la habían convertido en un refugio de la Fundación Valentina, lleno de camas, de comida caliente y de gente que un día no tuvo nada. Ahora vivían en una casa más pequeña, más cálida, más suya. Una casa de verdad, un hogar. Mientras el sol se ponía, se sentaron en el porche, una junto a la otra, como tantas veces. «¿Sabes en qué pienso a veces?», dijo Lucía apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «¿En qué, mi niña? En que si aquel día no hubiera tenido tanta hambre, jamás me habría atrevido a acercarme a tu mesa, jamás te habría pedido las sobras y nunca te habría encontrado». Sonrió. «A veces lo más doloroso de nuestra vida es en realidad el camino secreto hacia lo más hermoso, solo que no podemos verlo mientras lo vivimos». Isabel le besó la frente, conmovida. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», susurró. «Tan orgulloso como lo estoy yo. Recuperé 22 años perdidos, Valentina, pero ¿sabes qué? No cambiaría a la mujer en que te convertiste por nada del mundo. La calle te quitó muchas cosas, mi niña, pero te dio un corazón que vale más que todo el oro de la tierra.
Permanecieron en silencio, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y oro sobre los tejados de la ciudad. En algún lugar, un niño que esa noche tendría donde dormir y qué comer, le rezaba sus oraciones a una fundación que llevaba el nombre de una maestra. En algún restaurante, alguien hambriento sería mirado a los ojos en lugar de ser ignorado. La rueda de la bondad seguía girando, de mano en mano, de vela en vela, y dos mujeres, una que un día lo tuvo todo menos amor y otra que un día no tuvo nada salvo esperanza, se tomaron de la mano en el porche de su hogar, sabiendo que el destino, por torcidos que sean sus caminos, a veces acierta, porque a veces una simple pregunta, ¿puedo comer sus sobras?, no es una pregunta sobre comida, es la forma en que dos almas perdidas, sin saberlo, se encuentran por fin y vuelven a casa. Fin.